Ok. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Jesús Patiño Patiño. Vengo en representación en esta ocasión del Grupo Caribe de Investigación en Enfermedades de tipo infeccioso y resistencia microbiana. Además de eso, también pertenezco al Grupo de Investigación en Medicina Intensiva y Cuidados Integrales GRIMISI de mi red IPS. Soy un orgulloso estudiante de la Universidad Metropolitana del pregrado de Medicina y vengo a compartirles en esta ocasión un trabajo realizado en conjunto con los dos grupos de investigación titulado como Neumonía por SARS-CoV-2 asociados a la coinfección por Pneumocystis jirovecii en un paciente inmunocomprometido. Se realizó una revisión de caso clínico y además una revisión literaria. Entonces, doy gracias al comité organizador y a mis tutores, el doctor Alfonso Betín y el doctor Holmes Algarín, por esta majestuosa investigación y esta gran oportunidad que me brindan. Sin más que decir, entonces damos paso a una agenda en la cual vamos a apreciar la portada del artículo, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la temática a tratar, vamos a dar una contextualización del problema al que nos vamos a enfrentar. Vamos a revisar cómo fue ese proceso en el cual se realizó esta investigación, en qué consistió el caso que nos inspiró a realizar esta investigación y veremos el análisis donde incluiremos factores como la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de esta asociación infecciosa. Entonces, este es el artículo, no ha sido publicado, sin embargo, es una investigación terminada y cuenta con autores como el doctor Holmes Algarín, el doctor Alfonso Betín, el doctor Elber Osorio, el doctor Isaac Mendoza y el doctor Rómulo Rodado, junto a mi persona. Entonces, yo pienso que siempre antes de abordar una temática es necesario conocer un pequeño recuento histórico. Esto nos brinda conocimiento de cómo se llegó hasta donde estamos hoy en día, comprendemos nuestro presente y nos ayuda sin duda alguna a construir un mejor futuro, teniendo en cuenta todo el proceso científico. Entonces, para hablar de esta patología, es necesario remontarnos a la fecha de 1909, fecha donde el doctor Carlos Ribeiro Chagas, una eminencia con respecto a los descubrimientos de la tripanosomiasis americana, describe por primera vez microorganismos que hoy por hoy conocemos como neumocystis. Característicamente los describen autopsias de cobayos en los que determina que en los pulmones presentaban unos microorganismos con forma esquizogónica y en su momento lo malinterpretó como si fuera un ciclo vital del Trypanosoma cruzi, una fase del ciclo del Trypanosoma. Entonces, luego de esto, un año después, aparece el doctor Antonio Carini, que era un gran director en el Instituto de Pasteur de Sao Paulo, y describe formas similares reportadas por el doctor Chagas. Sin embargo, eran en ratas infectadas con Trypanosoma lewisi. Ante la duda de que podría ser un nuevo microorganismo, a pesar de la descripción anterior del doctor Chagas, este lo envía muestras histológicas y microbiológicas al laboratorio de Lebrun en París. Este científico, el doctor Lebrun, deriva la investigación a dos de sus más grandes discípulos, que era el matrimonio de Denalou, quienes investigaban roedores en ese momento que no tenían Trypanosoma cruzi, no lo tenían. Sin embargo, ellos describen que ellos encontraron en esos ratones, en esos roedores, formas similares a los que se había mencionado anteriormente por el doctor Chagas y por el doctor Carini. Entonces vieron que lo anteriormente mencionado no se trataba de una fase del ciclo vital del Trypanosoma, que se trataba de un nuevo microorganismo y que requería un mayor estudio. Es entonces cuando en 1912 se le atribuye el nuevo nombre de Pneumocystis carini en relación con su mayor descriptor, que fue el doctor Antonio Carini. Posteriormente, entonces, a más o menos 1939, es cuando se descubre una serie de casos casi que epidémicos de una neumonía de la cual no se sabía qué agente etiológico era el causal. Sin embargo, el doctor Otto Girobec descubre que es causada por este microorganismo Pneumocystis, el cual anteriormente había causado un silencio científico porque no se sabía qué síntomas generaba, qué enfermedad generaba tampoco. Es entonces cuando el nombre del microorganismo cambia de Pneumocystis carini a Pneumocystis jirovecii. Neumo por su tropismo principal en los pulmones, Cysti por su forma característica y Girobec por su último científico descriptor, que fue el doctor Otto Girobec.
Hoy por hoy entonces, 112 años más tarde, luego de un amplio tiempo de mucha investigación con respecto a este microorganismo, pero muy poco avance, ya veremos por qué, se da la coalición entonces de lo que es la asociación entre el SARS-CoV-2 y el Pneumocystis jirovecii. Y es que como veremos, estos son agentes etiológicos que confluyen de una manera muy similar, hacen muy buena pareja, además de eso, y ya veremos por qué posteriormente. Entonces, estos fueron los dos primeros artículos que se publicaron con respecto a esta asociación y este fue el primer artículo que se publicó en América Latina, en Argentina para ser más exactos, ambos en el año de 2020. Entonces, de la retracción de Chagas al matrimonio de Delano, de un error surge una verdad y es porque el doctor Chagas se tuvo que retractar de su error para dar paso a la verdad descubierta por los posteriores investigadores. Entonces, ¿qué sabemos del Pneumocystis jirovecii? Muy poco, debido a que no existe una técnica de cultivo exacta que nos permita describir un ciclo de vida detallado. Sin embargo, gracias a los avances moleculares que se han dado en estas últimas décadas, se ha descubierto que pertenece al reino fungi, al filo Ascomycota, y de igual manera que es un microorganismo con características tales como que es un hongo de tipo atípico, extracelular, ubicuo, unicelular, no cultivable y que es rico en betaglucanos. Además de esto, a diferencia de los hongos restantes, este no contiene ergosterol en su pared celular. El ciclo se ha descrito muy poco, sin embargo, se sabe que puede tener dos formas, una forma de trofozoito y una forma de quiste, predominando en una relación 10/1 en la patología pulmonar. Además, este microorganismo presenta proteínas patogénicas, tales como la proteína de superficie principal, que es la GPA, y factores genéticos que transcriben proteínas inmunopatogénicas de igual manera, como el PRT1 y el KEX. Este microorganismo, como lo mencioné, tiene alto tropismo pulmonar, sin embargo, en pacientes con VIH avanzado puede generarse en otros órganos. Es un hongo transmisible y de tipo oportunista. Por otro lado, ¿qué sabemos del SARS-CoV-2? Pues ya hemos hablado bastante de este microorganismo, sin embargo cabe resaltar que es un virus de ARN, cadena única en sentido positivo, que tiene proteínas patológicas como la S, la E, la M y la N, fundamentales en su momento de replicación y que va a ocasionar una alteración sistémica últimamente descrita como una endoteliopatía. Sin embargo, va a haber más afección pulmonar y alveolar. El desenlace de este final va a ser el SDRA o el síndrome de dificultad respiratoria aguda o la muerte. Este cada vez más es frecuente sus presentaciones atípicas y sus asociaciones críticas junto con otras patologías, sumado al caso de las coinfecciones, derivando entonces del paciente crítico, mayor complicación, mayor riesgo de mortalidad, entre otros factores. Entonces, teniendo en cuenta esto que he mencionado, vemos que entre estos dos microorganismos, teniendo en cuenta su tropismo pulmonar, sus mecanismos patológicos, sus desenlaces finales, son muy similares y veremos entonces que esta similitud va a retrasar el diagnóstico y de igual manera va a retrasar entonces un tratamiento oportuno, aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿en qué se basó nuestro estudio? Básicamente hicimos una recolección retrospectiva de datos clínicos en los cuales analizamos un caso que llegó a un centro de salud de tercer nivel de la ciudad de Barranquilla en una unidad de cuidados intensivos. Además de esto, hicimos un análisis sistemático en el cual buscamos por medio de bases de datos científicas los términos Pneumocystis jirovecii, neumonía y SARS-CoV-2. De aquí entonces incluimos todos aquellos reportes, revisiones de tema, cartas a editor y series de casos desde la fecha de diciembre de 2019 hasta el 1 de abril del 2021. Entonces, esta revisión tuvo 4 fases principalmente. Una fase de identificación donde se identificaron un número total de registros encontrados en las bases de datos, que fueron 95 exactamente. Sin embargo, se excluyeron 5 que se encontraban repetidos. En la fase de screening, entonces, quedamos con 90 artículos. De estos, teniendo en cuenta nuestros criterios de inclusión y el no cumplimiento de ellos, se excluyeron 47. Cabe resaltar que nuestros criterios de exclusión fueron artículos que no hablaran de una neumocitosis asociada a SARS-CoV-2 y excluimos también a la población pediátrica. Listo, entonces posteriormente hicimos una fase de elección en la cual constaban 43 artículos completos y evaluados, de los cuales se excluyeron 16, teniendo en cuenta que
Primero, no tenían información suficiente con respecto a neumocistis girovesi. Luego, no se relacionaban con el microorganismo y el SARS-CoV-2. No había una relación entre ellos. Por otro lado, tampoco tenían contenido relacionado con el SARS-CoV-2. Fueron excluidos en total 16 artículos, quedándonos con un total de artículos incluidos de 27. Entonces, de estos sacamos aspectos tales como la epidemiología, la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. Entonces, para hablar muy resumido del caso clínico que nos inspiró al desarrollo de esta investigación, fue que se trataba de un paciente que llegó a una unidad de cuidados intensivos este año en contexto de pandemia, un colombiano de 63 años, de 10 días de evolución, caracterizado por cefalea orocranial de 8/10 en la escala análoga del dolor y fiebre no cuantificada, sumado a tos no productiva y a disnea en reposo grado 3. Este paciente al examen físico presentaba obesidad grado 2, según la OMS, además de un regular estado de salud, se observaba una fase muy patológica. Además de esto, tenía temperatura de 38 grados centígrados, tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto y 32 respiraciones por minuto en frecuencia respiratoria. Al ingreso, el paciente requirió de manera urgente cánula nasal a 3 litros por minuto, llegando a saturaciones de oxígeno de hasta 90%. El paciente estaba orientado en sus 3 esferas con un Glasgow de 15/15, sin embargo a nivel pulmonar se ocultaban troncus y crépitos húmedos en ambos campos. Una vez todo esto fue analizado, se diagnosticó en contexto de pandemia como una infección aguda de las vías respiratorias inferiores con un CRB65 de 2, contaba con un alto riesgo de proceso neumónico bacteriano, motivo por el cual se inició antibiótico-terapia con cefalosporina de cuarta generación. 24 horas después da positivo el reporte de COVID-19, motivo por el cual se inicia terapia antiinflamatoria, terapia con anticoagulantes, se solicitan paraclínicos y tomografía axial computada de tórax. Debido al alto riesgo de fracaso ventilatorio, es trasladado a la unidad de cuidados intensivos con una máscara de no relanación de oxígeno de alto flujo a 14 litros por minuto. Podemos observar en el extremo derecho de la diapositiva los paraclínicos solicitados en tal momento, llamándonos la atención exactamente 3, tales como la ferritina, el recuento del linfocito CD4 y la presión parcial de oxígeno. En la ferritina podemos ver que es un paciente que tiene sus parámetros de pronóstico de severidad elevados. Además de esto, tiene un recuento de linfocitos de 84, un alto riesgo con infección bacteriana por neumocistis girovesi. Y además de esto, tiene una franca falla respiratoria con una presión parcial de oxígeno de 52 milímetros de mercurio. Entonces, en el contexto de la unidad, fue diagnosticado como síndrome de dificultad respiratoria aguda, según el consenso de Berlín, y se procedió a la intubación orotraqueal, brindándole soporte ventilatorio con presión positiva, y sumado a esto, se le solicita la muestra de aspirado de secreción bronquial por el alto riesgo de coinfección bacteriana. Luego de esto, 72 horas después, el paciente empieza con un deterioro clínico, disminución del gasto urinario, y teniendo en cuenta los factores de riesgo y el mal pronóstico del paciente, se inicia terapia antibiótica empírica con trimmetoprim sulfametosazol, el cual se mantuvo hasta el momento en el cual se da positivo para neumocitis girovesi por medio de la PCR en tiempo real. Luego de esto, el paciente, a pesar del manejo instaurado, a pesar de todos los servicios brindados en la unidad, procede con un shock séptico de foco pulmonar con una clasificación de SOFA de 8 puntos. Posteriormente, podemos observar entonces cómo la imagen radiológica, la tomografía, nos muestra un patrón en vidrio esmerilado con infiltrados pulmonares difusos, muy similar a lo obtenido en un paciente común en una infección neumónica grave por SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad es muy difícil detectar una coinfección bacteriana por neumocistis por medio de una imagen diagnóstica. Ya veremos los argumentos posteriormente. Sin embargo, el paciente requiere uso de vasopresores, requiere terapia hídrica, los cuales no tuvieron ningún tipo de respuesta. El paciente fallece a los 20 días de distancia hospitalaria. Entonces, ya dando unos aspectos generales, teniendo en cuenta la recopilación de artículos científicos encontrados, vemos que existen muy pocos datos con respecto a esta asociación. Sin embargo, apartado, tenemos que existen factores de riesgo para la coinfección por neumocistis, y este es
pacientes con trasplantes de órganos, como clásicamente se ha descrito, pacientes inmunosuprimidos e inmunodeprimidos, pacientes con vasculopatías y pacientes con manejo inmunomodulador. Además de esto, se sabe que el 50% de los pacientes que padecen esta enfermedad van a necesitar unidad de cuidados intensivos en casos graves y ventilación mecánica invasiva, dándonos entonces como una mortalidad de 40%. Como mencioné, la imagen diagnóstica nos presenta un vidrio deslustrado extenso muy similar a lo generado por COVID-19. Pero ¿qué sabemos entonces de COVID-19 y neumocistosis como una entidad asociada? Muy poco también. Sin embargo, tenemos dos estudios principales que han sido publicados este año. Uno publicado por el doctor Marion Blaise y nos habla de que de 145 muestras de pacientes COVID-19 positivos, el 1.45%, es decir, 2 pacientes dieron positivo para neumocistosis. Esto en caso de no presentar VIH, de no presentar una inmunosupresión distinta al SARS-CoV-2. Otro estudio muy importante es en el cual el doctor Alexandre Alanino presenta 108 muestras de COVID positivo, en las cuales aisló en el 9.3% Pneumocystis jirovecii. Estos pues son números muy pequeños, sin embargo, a nosotros extrapolarlos a una población mundial que está compuesta por 37.9 millones de pacientes con VIH se hace significativo, siendo esto un riesgo agregado a la infección por COVID-19 en el contexto de pandemia en la que estamos. Otro aspecto muy importante, sin embargo, en el cual no voy a enfatizar mucho por el tiempo, es el proceso fisiopatológico, y aquí es donde vamos a ver básicamente la relación que tienen estas dos enfermedades. Entonces es conocido que esta patología, la neumocistosis, cuenta con una ruta de infección que es la respiratoria. Esta se va a darse por una transmisión hospedero por aerosoles. Además de esto, tenemos que una vez ha sido dirigido hacia las vías respiratorias inferiores, este microorganismo se va a ver alojado en los alvéolos, donde los macrófagos alveolares van a ser la primera línea de defensa contra este, con la ventaja de que van a eliminar tanto su forma de trofozoito como su forma quística. Estos los van a fagocitar y los van a degradar por fusión fagolisosomal. Esto, además de todo este proceso inmunológico, lo importante es que va a activar una vía intracelular precedida por el factor nuclear kappa beta, que va a resultar en la producción de unas inmunocitoquinas inflamatorias, tales como la interleucina 8, y además de esto, metaloproteinasas y proteínas inflamatorias de los macrófagos. Todo esto lo que va a hacer es desencadenar un amplio complejo inflamatorio. Sin embargo, otro punto muy importante y el que nos va a dar la clave para asociar estas dos enfermedades va a ser la participación de los linfocitos TCD4 en la respuesta de memoria y la respuesta inflamatoria contra el Pneumocystis jirovecii. Estos van a reclutar y activar otras células afectoras, dando entonces la eliminación final de este microorganismo, motivo por el cual podemos afirmar entonces que una depresión de las células T, de estos linfocitos TCD4, se va a ver estrictamente relacionada con la severidad de la enfermedad, porque el sistema inmune innato puede defendernos de este microorganismo. Sin embargo, el que finiquita la infección por neumocitis van a ser los linfocitos TCD4. ¿Cómo lo relacionamos con el SARS-CoV-2? Últimamente se han dado muchas publicaciones en los cuales nos evidencian cómo ante la infección grave por este agente van a existir altos niveles de citoquinas proinflamatorias y va a haber una gran disminución de las células T, tanto CD4 como CD8. Este desequilibrio inmunológico va a conducir a un mayor riesgo, como lo vimos anteriormente, de coinfección fúngica, ya sea por neumocistis o por aspergillus. Sin embargo, el punto es que esta disminución drástica de células T me va a disminuir ese proceso de defensa ante este microorganismo, de manera que van a encajar muy bien estas dos patologías, siendo que el SARS-CoV-2 me disminuye este tipo de células. Esto va a permitir un acople de la neumocistosis. Esto sumado a la posible inmunosupresión generada por el virus del VIH. Entonces, en pacientes que presenten VIH, SARS-CoV-2 y SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo entonces de presentar una neumocistosis por Pneumocystis jirovecii. ¿Qué sabemos entonces con respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico?
El diagnóstico es muy complejo, es un reto médico particularmente, teniendo en cuenta que incluso podemos tener casos de pacientes muy leves en los cuales sus principales signos y síntomas van a ser fiebre, tos, disnea e hiporesia. Esto es muy relativo, podemos sospechar de muchas enfermedades, manera por el cual es necesaria una detección más sensible y más específica. Entonces, esto va a ser mediante la detección de PCR en tiempo real en muestras respiratorias, o tenemos también la detección por medio de muestras de colorantes de plata o de inmunofluorescencia. Sin embargo, estas pruebas diagnósticas son caracterizadas por crear muchos falsos negativos. Esto, pues claramente disminuye la seguridad de nuestro paciente, aumenta el riesgo de mortalidad y aumenta el tiempo de estancia intrahospitalaria. Como mencioné, los estudios de imágenes no son un método fiable, teniendo en cuenta las similitudes entre ambos patrones generados a nivel pulmonar e intersticial. Estos se van a presentarse como un vidrio deslustrado con infiltrados alveolares difusos. Es importante también tener en cuenta que últimamente se han visto nuevos métodos diagnósticos en pacientes con infección por SARS-CoV-2, como la técnica de la detección del 1,3 beta de glucano, siendo como una gran promesa a futuro. Sin embargo, tiene baja sensibilidad debido a que podemos tener pacientes con patologías hemato-oncológicas en las cuales va a aparecer disminuido y no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad. Con respecto al tratamiento, la primera elección de manejo sin duda alguna va a ser el trimestoprim sulfametosazol como un antibiótico de amplio espectro para gérmenes bacterianos y fúngicos, pero con especial actividad para el Pneumocystis jirovecii. Este se recomienda iniciarlo con dosis entre 15 a 20 miligramos por kilo día con respecto al trimestoprim, y el sulfametosazol entre 75 a 100 miligramos por kilo día. Esto en vía oral dividido en tres dosis. Sin embargo, podemos contar con casos graves donde es necesaria entonces la administración intravenosa. En el caso del manejo, es común esperar mejoría clínica luego de los 4 a los 8 días más o menos desde el momento de administración del antibiótico. Por otro lado, en pacientes que no presentan infección por SARS-CoV-2 ha resultado mucho la administración de corticoides. Sin embargo, pues en el contexto de pandemia no existen aún estudios que evalúen esta asociación entre antibióticos, corticoides y neumocistosis sumado a neumonía por COVID. Se recomiendan que sean estudios de tal manera. Además de esto, el pronóstico de esta patología, a pesar de que se tiene claro su manejo, a pesar de que se tiene claro cómo es su proceso fisiopatológico, se mantiene elevada. Y más aún cuando se asocia a patologías tales como el VIH o la neumonía por COVID-19. Aquí tenemos los dos estudios que sustentan lo mencionado anteriormente. Entonces, este es el análisis que realizamos nosotros teniendo en cuenta la revisión de series de casos que realizamos. De los artículos totales identificados y seleccionados, tomamos 10 que incluían revisiones de casos tales como las nuestras, en las cuales evaluamos parámetros como la edad, el sexo, la presencia o no de SARS-CoV-2, de Pneumocystis jirovecii y de VIH, sumado a la identificación del número de días de hospitalización, la estancia hospitalaria, la necesidad o no de ventilación mecánica invasiva, los hallazgos radiológicos, el tratamiento antibiótico y antifúngico y la condición final del paciente. En resumidas cuentas, la edad promedio de estos casos fue de 53.3 años. Los hombres predominaron en un 80% con relación a las mujeres. Todos los pacientes tenían neumonía por ambos agentes etiológicos. Solamente el 60% de los pacientes tenía VIH y no tenían otra inmunosupresión distinta al COVID-19, es decir, que este puede ser un factor de riesgo para la generación de neumocistosis, como mencionamos anteriormente, y ahora evidenciado por esta serie de casos. La media de estancia hospitalaria fue de 23 días, una media amplia en pacientes, y el 60% requirió ventilación mecánica invasiva.
Además de esto, tuvimos otra identificación que fue que el 60% de los casos de microorganismos aislados fue sensible al trimestoprim sulfametazol. Quiere decir que este sigue siendo una terapia empírica viable, y además de esto se presentó un 40% de mortalidad en los pacientes estudiados. Como conclusión, entonces, sin duda alguna, es necesario tener en cuenta que en el contexto de pandemia en que estamos es necesario evaluar cualquier tipo de riesgo de coinfección que me agrave el cuadro de neumonía por SARS-CoV-2, y más aún si estamos en el contexto de una unidad de cuidados intensivos donde aumenta